De verdad, no hay un día tranquilo en la Fórmula 1. En el día de hoy también, después de todos los vídeos que hemos hecho ya en el día de hoy, después de toda la información que está surgiendo con que si Verstappen, que si Mercedes, que si Red Bull, que si Horner, que si el cual, que si no sé qué, de repente viene y sale un bombazo mundial con relación al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Esta noticia la informa la BBC en Gran Bretaña y han sacado que Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, está siendo investigado por haber interferido en un resultado de una carrera de Fórmula 1. Según un informante que se lo habría dicho a la BBC, Ben Sulayem habría intervenido para anular una penalización impuesta a Fernando Alonso durante el Gran Premio de Arabia Saudí de la temporada pasada. Supuestamente, Mohammed Ben Sulayem contactó al vicepresidente de la FIA para el deporte en la región de Oriente Medio y África del Norte, quien estaba presente en aquel entonces durante el Gran Premio de Arabia Saudí, porque por supuesto ocurría en su territorio. Ahí le expresó su opinión de que Fernando Alonso no tenía que ser penalizado para que le quitaran la sanción. Por todo esto, Mohammed Ben Sulayem está siendo investigado. El comité ético es quien está investigando esto y espera tener la revisión del caso en unas 6 semanas, cuando podríamos ya entonces saber cuál será el castigo impuesto al presidente de la FIA. ¿Será que lo echan? ¿Será que quizá, oye, él simplemente dio su opinión y luego se transmitió a los comisarios, pero no iba en contra de la ética? Bueno, entonces será cuando el comité ético tome el veredicto y decida cuál es el castigo para Mohammed Ben Sulayem. Puede ir desde nada hasta echarle de sus funciones como presidente de la FIA, que Mohammed Ben Sulayem no está libre de pecado, o sea, ha tenido un montón de cosas, pero ahora le surge también todo esto con relación ahora a este podio de Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde estuvo la sanción de Fernando? ¿Por qué se le interpuso? ¿Y qué opinó Mohammed Ben Sulayem que no tenía que recibir sanción? Bueno, pues específicamente, por si no lo recordáis, hace un año ya, casualmente, eso también sale un año después, qué coincidencia, pero después de el año pasado ocurrió esta imagen. Fernando Alonso partía desde la primera fila junto a Sergio Pérez. Ya sabemos que tuvo una muy buena arrancada y se puso primero, se puso líder, pero tampoco duró demasiado, por supuesto, porque ese Red Bull es altamente superior. Pero el punto ya, algunos os habréis fijado, algunos no, os lo cuento si no acordáis qué es lo que ocurrió. Fernando Alonso, fijaros que está muy desplazado hacia la derecha, su rueda delantera izquierda no tocaba con la línea blanca de la casilla de salida y eso le provocó una sanción de 5 segundos. Esta sanción no era la única que había recibido un piloto de Fórmula 1 hasta aquel momento, que era la segunda carrera del año, pero también la carrera anterior le había pasado a Esteban Ocon. Después de esta carrera las parrillas de salida se hicieron un pelín más grandes porque se estuvieron quejando los pilotos de que estaban muy justas para los coches actuales. Pero esto le ocurrió a Fernando Alonso, había mucha gente, sobre todo por este monoplaza de aquí, que pedía que el por qué le habían puesto sanción a Fernando, si también está desplazado, pero si os fijáis ya de por sí aquí se ve que efectivamente no está tan desplazado como Alonso y sí que su rueda delantera izquierda estaba en contacto con la línea blanca. Al final no había duda, efectivamente si nos ceñamos a la norma que había en aquel momento, que es que la rueda mínimo tiene que estar en contacto con la línea blanca, pues por lo tanto Fernando Alonso era sancionado. Recibió una sanción de 5 segundos que cumplió bajo coche de seguridad. Pero aquí está el punto del conflicto. Lo anterior no había problema, este es el conflicto. Durante los 5 segundos que tenían que estar sin tocar el coche, si os fijáis en esta fotografía, oye, este mecánico puede estar preparado pero no tocando el coche, no puede estar tocando nada y lo veis que no lo está haciendo. Tampoco está haciéndolo tampoco está el hombre de la pistola, tampoco están, fijaros estas manos por aquí por delante que normalmente tocarían el halo, en este caso no lo están haciendo porque no pueden tocar el coche para que cumpla la sanción de 5 segundos. El problema está en este hombre de aquí que con el gato ya estaba tocando, no levantando el coche de Fernando Alonso y por este motivo le pusieron otra sanción de 5 segundos, lo cual además no le dio tiempo a Alonso porque fue en las últimas vueltas de carrera, fue después de la carrera, perdonad, ya se había subido Alonso incluso al
al podio y le pusieron la sanción que no tenía más de 5 segundos de ventaja frente al cuarto y perdió el podio. En ese caso era Russell. El problema no está en perder el podio, sino que, bueno, no está el problema para Aston Martin, sí, para la FIA le da igual si has perdido o no el podio. Pero el problema estaba en que los abogados de Aston Martin reclamaban que este hombre podía tocar el coche, o por lo menos en el reglamento no había nada que lo dijera. Sí que es verdad que en el reglamento ponía que no se puede tocar el coche, pero sacaron con imágenes, con recursos, sacaron con repeticiones hasta 7 en las cuales 7 recientes además que había ocurrido lo mismo, que sí que con el gato ya estaban tocando el coche, lo único que no estaban actuando. Entonces al final a Alonso le retiraron la sanción y ahí es donde entraría Ben Sulayem. Independientemente de lo que hubieran hecho los comisarios, lo que dice Mohamed Ben Sulayem es que en ese punto, cuando estaban debatiendo si quitarle o no, por esto mismo que os estamos enseñando, efectivamente Mohamed Ben Sulayem creía que no se le tenía que poner sanción y eso se lo contó, como os hemos dicho, al vicepresidente de la FIA en Oriente Medio y África del Norte y luego fue transmitido. Y esto se le está investigando por una posible interferencia en la decisión que tuvo lugar en aquel Gran Premio de Arabia Saudí de la pasada temporada. Independientemente de sea culpable, sea no culpable Mohamed Ben Sulayem, tenga el castigo que tenga, es otro capítulo más de la guerra abierta que hay entre la FIA y la Fórmula 1, porque ¿quién desvela esta investigación? Por supuesto la Fórmula 1. Esto se lleva sonando en el paddock, hay rumores de que iba a salir algo gordo otra vez entre estos dos, entre esta guerra que hay entre la FIA y la Federación, bastantes semanas, y efectivamente ha sido esto. Ahora el presidente de la FIA podría haber interferido en un resultado de un Gran Premio de Fórmula 1. Pues bueno, no faltan, además a Mohamed Ben Sulayem, sinceramente es que no le faltan casos en los cuales haya sido objeto de crítica. Ya sabemos el tema de Andretti, por lo menos en cuanto a Fórmula 1, porque oye, en cuanto al tema Andretti, los aficionados han estado del lado de Ben Sulayem, pero ha habido muchos otros más. Cuando Arabia Saudí se interesó por comprar los derechos de retransmisión que tiene Liberty de la Fórmula 1 y salió él en Twitter a decir que, pero, o sea, literalmente parecía un hombre de pueblo, un hombre de bar diciendo, pero ¿cómo vas a comprarlo por eso? Si vale mucho menos. Pues prácticamente es lo que salió a decir por redes sociales, diciendo que era ridícula la supuesta información que estaban intentando decir, porque lo que querría pagar Arabia Saudí era mucho más del valor, dijo en Twitter. Y ha habido muchas otras, ha habido muchas guerras que está habiendo entre la FIA y la Fórmula 1. Esto no es reciente, no es ni siquiera únicamente desde que está Mohamed Ben Sulayem en el cargo, que Mohamed Ben Sulayem entró para la temporada 2022, entró finales de 2021, principios de 2022, fue cuando fue elegido en sustitución de Jean Todt. Y veremos qué es lo que acaba ocurriendo, quizá acaba perdiendo el puesto después de esto que ha acabado saliendo a la luz, después de esas 6 semanas que será cuando evalúen el comité ético si efectivamente es culpable o no. Ya os mantendremos informados por esto, pero el podio de Fernando Alonso podría costarle el puesto al presidente de la FIA porque este podría haber interferido en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí de la temporada pasada. Este fin de semana hay Gran Premio de Arabia Saudí, veremos si vuelve a interferir o no. Esta ha sido la noticia que teníamos, bombazo mundial en el día de hoy. Dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre lo que os hemos contado, sobre todos los sucesos y sobre si creéis que Sulayem es culpable o no. ¿Creéis que interfirió con ese mensaje, con esa llamada que realizó y con esa opinión de no debería de ser sanción, interfirió en que Alonso no recibiera finalmente la sanción y conservase el podio? ¿Creéis que no? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tu opinión sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.